Bueno, entonces le decía que en el material complementario van a encontrar dos videos, que uno habla sobre la replicación del ADN y otro habla sobre la transcripción del ADN, ¿sí? Entonces los conceptos que vamos a ver hoy pueden fijarlos a través también de esos videos y del material de lectura, más la grabación que tenemos acá ahora, que estamos haciendo ahora, para que puedan seguir el tema, ¿está? Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es el código genético. Profe, pregunto, ¿hoy va a haber taller de este tema también? No, porque no va a haber taller por una cuestión que este tema es importante y va a entrar en el cuestionario, ¿sí? O sea, en el cuestionario que vamos a tener la semana que viene, el lunes, va a entrar este tema. Entonces, van a tener muchísimo material para estudiar y para evaluar ese mismo lunes, ¿está? Entonces, eso también recuerden, el lunes, al iniciar la clase, 15 minutos del coloquio, ¿sí? Hoy no va a haber Perfecto, taller, entonces ¿sí? entraría Además, lo sí, del además ciclo vamos a usar los vital. 40 minutos que nos quede después para que ustedes hagan todas las consultas y ahí también van a surgir algunas dudas, cuestiones que les van a ayudar a ir a buscar material, o sea, a revisar el material que tienen disponible, ¿sí? Bueno, Perfecto. vamos a empezar entonces. El código genético. Este cuadro que tenemos acá habíamos dicho que la función del ADN es lo que es dos cuestiones tiene, replicarse a sí mismo y obtener una copia del material genético, y la otra es la síntesis de proteína. Eso es lo que hace el código genético. Sintetiza todas las proteínas que van a usar en todo el metabolismo, el crecimiento, todo lo que es las funciones metabólicas, todas las cuestiones que intervienen en la célula, se hace a través de enzimas y proteínas estructurales también, que todas son obtenidas a través de información del código genético. Entonces vamos a ver qué es eso del código genético. Bueno, y la otra cuestión que sabemos del código genético es que se encarga de unir, o sea, la secuencia inicial de las proteínas, ¿sí? La secuencia primaria de las proteínas. Eso lo hace a través de un mensaje que tiene escrito, que es cada 3 pares de bases, se denomina lo que es un codón, ¿sí? Y cada codón llama a un aminoácido, ¿sí? Entonces tenemos acá la combinación, tenemos 64 posibles combinaciones de los 3 aminoácidos, ¿sí? Cada uno de estos conforma un codón, ¿sí? Y acá tenemos las características, ¿sí? Del código genético. La primera de las características, que es todas son importantes, pero una de las que más se destaca es la universalidad. Quiere decir que cualquier ser vivo, sea una bacteria, sea un virus, bueno, un virus no sería un ser vivo, pero también los virus respetan este código. Los eucariotes, los hongos, todo lo que son, o sea, seres procariotes o seres eucariotes, todos se rigen por este código, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, esto, si se dan cuenta, es la combinación de pares de bases del ARN, ¿sí? Porque acá aparece lo que es el uracilo, ¿sí? Siempre que en el ADN aparece la timina, en el ARN aparece el uracilo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, que la combinación uracilo, 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 o sea, el codón, ¿sí? El codón formado por uracilo, 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 llama, o sea, corresponde a lo que es la fenilalanina, ¿sí? Perdón, sí, ay, ahora se me perdió, pero me parece que sí, fenilalanina. Bueno, me olvidé justo en este momento, me olvidé el nombre, pero que creo que es la fenilalanina. Este codón llama a este aminoácido. Y ahí tenemos lo que es
el factor que dice acá, la característica es la no ambigüedad. Quiere decir que este codón va a llamar o va a codificar únicamente a este aminoácido, ¿sí? No es ambiguo, no va a poder hacer otro aminoácido, ¿sí? No va a poder llamar a otro aminoácido, ¿sí? Es decir, que este codón codifica únicamente para un aminoácido, ¿sí? Y así, y no es el único, ¿sí? O sea, hay otro codón, ¿sí? En algunos casos hay hasta 4, la serina, por ejemplo, tiene 4 codones que codifican la serina, ¿sí? Y esto, por ejemplo, que 4 codones puedan utilizarse para la codificación de la serina, es lo que se llama acá en las características de degeneración, ¿sí? El código genético se dice que es degenerado, ¿sí? Porque un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, ¿sí? Pero cada codón solamente puede sintetizar un solo aminoácido, ¿se entiende? Estos son las dos características que vemos acá, la degeneración y la no ambigüedad, ¿sí? Y la última característica que tiene es que es continuo. Eso quiere decir que no hay puntos y comas en la secuencia de codones, ¿sí? No hay o sea, algún codón o medio codón que signifique algo distinto, ¿sí? Hay una continuidad, o sea, una continuidad en lo que es la síntesis de proteína, ¿sí? Bueno, también tenemos, o sea, fíjense, por eso es que hay 20 aminoácidos que es posible que el código genético pueda codificar, ¿sí? Porque hay más de un codón que llama, en este caso 2, en este caso también tenemos 2, pero acá tenemos la leucina, por ejemplo, que necesita 4 codones, ¿sí? O sea, no que necesita, sino que 4 codones pueden sintetizar la leucina, ¿sí? Y así podemos tener los distintos aminoácidos. Esto se ha encontrado, se han hecho experimentos y se ha encontrado que esto es lo que hace el código, ¿sí? Y que en todos los ser vivos siempre hace lo mismo, ¿sí? Bueno, y aparte de eso vamos a tener un codón que va a dar inicio a la síntesis o sea, sí, a la síntesis de proteína, que es la metionina, ¿sí? Este codón, adenina, uracilo, guanina, llaman, ¿sí? O codifican la metionina, ¿sí? Y ahí da inicio a la síntesis de una proteína. Y tenemos también 3 codones de terminación. Entonces, cuando aparecen alguno de estos 3 codones, significa que ahí termina la codificación de la proteína. Entonces acá surge un primer concepto de que va desde el inicio hasta el final, y es el concepto de gen, ¿sí? Entonces, un gen va a ser el conjunto de codones, que va desde un inicio hasta un final, que tiene la información para sintetizar una proteína con acción biológica, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una estructura que va entre un punto inicial y un punto final, es un gen. Por ejemplo, un gen para la síntesis de insulina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda la información va a estar contenida en un conjunto de bases que va a ser una secuencia de codones donde se van a ir llamando en la construcción que vamos a ver en la síntesis de proteína, van a ir llamando a los aminoácidos, esos se van a ir uniendo y van a ir creando el código para la síntesis de la proteína, que en este caso sería, por ejemplo, la insulina, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de este tema? Profe, yo sí tengo una duda. Quería preguntar si puede repetir eso que dijo que cuándo termina la codificación, cuándo se termina de codificar cada uno de los El, de las o sea, proteínas, ¿sería?
una proteína se va a terminar de codificar, o sea, va a estar completa cuando aparezca uno de estos tres, ¿sí? Entonces, cuando en la síntesis aparecen alguno de estos tres codones, ¿sí? Indica el fin de la síntesis de proteína, ¿sí? Y automáticamente después de esto empieza la síntesis de un nuevo gen, nuevamente un codón de iniciación y inmediatamente vuelve a codificar para otra proteína, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, va a haber en lo que se denomina entonces el gen, va a haber un conjunto de pares de bases, son un conjunto de 100 más o menos pares de bases antes que se empiece a sintetizar el gen, ¿sí? Va a haber una parte que se llama potenciador, luego varias pares de bases, una fracción del gen, más o menos de 200 pares de bases, que van a promover la síntesis de la proteína, y ahí recién, o sea, todo un conjunto de pares de bases que es una información que el código genético sabe lo que significa, pero para nosotros no sintetiza ninguna proteína, ¿sí? Estos son regiones dentro de lo que es el ADN que se sabe que actúan de esta manera, ¿sí? Y a partir de un punto determinado comienza a desarrollarse lo que es el gen, ¿sí? Bueno, tiene un lugar, entonces también es otra cuestión importante, un lugar de transcripción, iniciación y terminación del gen, ¿sí? Otras cuestiones, acá tenemos lo que es lo que decíamos, la secuencia de pares de base, que es promotora de la formación del gen, y dentro del gen vamos a tener conjuntos de pares de bases que se denominan exón, ¿sí? Los exones, partes que se denominan intrones, ¿sí? Y luego, por ejemplo, otro exón, y así puede seguir lo que es la cadena de ADN. ¿Qué es lo que sucede? Los exones, son parte del ADN que van a sintetizar una proteína, ¿sí? Y partes que no codifican nada, ¿sí? Los intrones son partes que están en el ADN, pero que después se encuentra que cuando fue esto transcripto a lo que es el ARN mensajero, no llegan esos pares de base. Algo pasó en el camino, ¿sí? Se produce lo que es un splicing, que es un acortamiento, o sea, hay enzimas que lo que hacen van a ir cortando estas partes dentro del gen que no sintetizan nada, ¿sí? Es lo que se denomina un pre-ARN hasta llegar a lo que es el ARN maduro, ¿sí? Y todo esto sucede en el núcleo, ¿sí? Y sale este mensaje fuera de lo que es el núcleo, ¿sí? Entonces, desde que tenemos, esto es el ADN, que es la cadena de polinucleótidos, ¿sí? Habíamos visto también que en los procariotes es circular, mientras que en los eucariotes forma los cromosomas y es mucho más complejo su estructura. Acá estamos dentro del núcleo con ese ADN, que de alguna manera se va a abrir, va a transcribir la información, ¿sí? A lo que es el ARN, ¿sí? Y va a pasar por etapas intermedias que van a ser cortadas porque no sintetizan nada, ¿sí? No tienen la función de sintetizar proteínas, ¿sí? Hay alguna información guardada en esos códigos que dan indicación de que acá en esos dos puntos, acá en este punto y en este punto, tiene que cortar, ¿sí? Bueno, y para evitar que esto, desde que sale del ADN hacia los ribosomas, esto se pueda perder en el camino y formar una doble hélice o plegarse sobre sí misma, cada ADN, cada fragmento de ARN mensajero, ¿sí? En este caso, ya después de haber pasado todo esto,
pasa a un AR mensajero, va a proteger sus extremos, ¿sí? En el extremo 5' va a poner lo que se llama un capuchón, ¿sí? Este capuchón se llama CAP, porque justamente por el sinónimo del capuchón, es un nucleótido modificado de guanina, ¿sí? Y en la parte de la cadena, en el extremo 3' va a tener una cadena de adenina, ¿sí? O sea, esto se denomina cola de poliadenina, poliadenilato, ¿sí? Y de esta manera se protege para que la información llegue desde el núcleo a los ribosomas, ¿sí? Y sale entonces del núcleo ese fragmento, ¿sí? Ya procesado de ARN mensajero. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos por un lado, en este caso, lo que es el ADN, ¿sí? Y sale del ADN el ARN mensajero. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Son dos cuestiones. ¿Qué pasa? Eso lo vamos a ver, lo último que vamos a ver, ¿qué pasa de acá hasta construir esto y llegar a los ribosomas y construcción de proteínas? Eso es el segundo punto. Pero el primer punto es cómo hace, a partir de esto, generar un nuevo ADN, ¿sí? O sea, lo que se llama la replicación del ADN, ¿sí? El ADN, cuando una célula va a reproducirse, lo primero que tiene que hacer es duplicar su ADN. Entonces, lo que vamos a ver primero es la replicación del ADN, ¿sí? Bueno, entonces, lo que es importante de este tema es entender cómo es que sucede este proceso y todas las enzimas que van a hacer posible este sistema, ¿sí? Empezamos por la ADN polimerasas, ¿sí? Para que se ubiquen, esto es como una banda elástica, una de esas gomitas que se usan para atar papeles. Imagínense y enrollada, ¿sí? O sea, formando dos hebras, ¿sí? Que están enrolladas, formando como si fuera una bandita elástica de dos hebras enrolladas, ¿sí? Como para que se ubiquen y vean lo que va a pasar, ¿sí? Para poder copiarse el ADN, se tiene que en algún punto abrir, ¿sí? Se tienen que separar las dos hebras de ADN, ¿sí? En algún punto tiene que iniciarse. Eso se denomina el punto de iniciación. En los procariotes hay uno, o puede iniciar, inicia en un punto de iniciación tienen los procariotes, y los eucariotes tienen múltiples puntos de iniciación, ¿sí? Entonces, el punto de iniciación es ese lugar, ¿sí? Bien determinado, o sea, la célula sabe dónde es el sitio, tiene una codificación especial, donde va a comenzar a replicarse. Y va, a ver más adelante, acá, se va a formar lo que se denomina una horquilla de replicación, ¿sí? O sea, el ADN en un punto, en un origen, se va a abrir y puede copiar ya sea bidireccionalmente o unidireccionalmente, ¿sí? En una microscopía electrónica se ve cómo el ADN se abre, ¿sí? En un sitio bien específico que genera esa forma de horquilla, ¿sí? Profe, disculpe, ¿cuántos puntos de iniciación dijo que tenían los procariotas? Un solo punto. En un solo punto es solo donde punto. inicia, ¿sí? En los Y los eucariotas, 3. No, tienen muchos más, muchos puntos, dependiendo cómo es la complejidad de su ADN, más complejo es fíjense, nosotros por ejemplo tenemos 23, 46 cromosomas, y bueno, o sea, vamos a tener muchísimos puntos y además esto en el núcleo, los cromosomas van a estar todos expandidos, o sea, toda la información genética, y va a tener que empezar a copiar, y bueno, empieza por muchos sitios
de replicación, ¿sí? En el caso de los procariotas inicia en un punto, ¿sí? Todos estos estudios se han hecho con la Escherichia coli, que fue la bacteria más estudiada. Entonces con ella se probó y se vio todas estas cuestiones, o sea, se empezó a hacer todos estos postulados de la teoría genética. Bueno, entonces tenemos ADN polimerasas, que son enzimas que lo que van a hacer es alargar la cadena, por eso es polimerasas, y es una ADN polimerasa, ¿sí? Eso es una de las primeras consideraciones que tenemos que tener. O sea, en un punto determinado se va a unir esta ADN polimerasa y va a empezar a copiar el ADN, ¿sí? O sea, va a permitir que se vaya alargando la cadena de ADN, ¿sí? Pero esta polimerasa tiene un problema, ¿sí? La ADN polimerasa se extiende solo en la dirección 5'3', ¿sí? Acá podemos ver, va a ir agregando los nucleótidos, ¿sí? Pero no lo puede hacer en el sentido inverso, no puede ir de 3' para 5', ¿sí? Es una característica de esta enzima que va a ir agregando nucleótidos en el oxidrilo 3' del azúcar, ¿sí? Ahí va a ir agregando los nucleótidos, ¿sí? Y va a permitir el alargue de la cadena desde el punto 5' hacia el 3', ¿sí? Esa es una característica que tiene la ADN polimerasa. Esto lo va a hacer con la ayuda del ATP, ¿sí? Va a incorporar un grupo fosfato acá, ¿sí? Y va a soltarse lo que es el ATP o lo que es los distintos nucleótidos, y se va a soltar un difosfato, ¿sí? Y así se va a ir construyendo. Pero tenemos un problema. Cuando el ADN, por más que tenga un punto de unión, no va a tener un oxidrilo libre, o sea, en el punto en que se abre el ADN para copiar, no voy a tener este oxidrilo libre, ¿sí? Porque las dos hebras al desplegarse van a estar unidas a sus respectivos nucleótidos, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es, se va a unir a ese punto de unión, a ese punto de iniciación, se va a unir lo que se conoce como un cebador, ¿sí? El cebador es un fragmento, ¿sí? Es un fragmento de ADN, de ARN polimerasa, o sea, es una ARN, ¿sí? Va a unir al inicio de la abertura, va a unir un pequeño fragmento, ¿sí? A ver dónde está acá, acá está el cebador, va a unir un pequeño fragmento de varios pares de bases, ¿sí? Que va a ser un fragmento de ARN, ¿sí? Para permitir que haya un oxidrilo libre. Y a partir de ese oxidrilo libre se van a ir uniendo los pedacitos, o sea, la cadena de ADN. Cuando termina la síntesis, este fragmento de ARN se remueve, ¿sí? Este fragmento se remueve. Bueno, ¿eso está entendido, lo del cebador? Chicos, ¿se entiende lo del cebador o lo explico de nuevo? Yo entendí, profe. ¿Entendieron? ¿Por qué era que se usaba entonces? Claro, el cebador es porque cuando se abre, acá suponete, esta hebra es una hebra de ADN y esta es otra hebra de ADN, ¿sí? Cuando esto se empieza a abrir, acá todos los nucleótidos están uno al lado del otro. No tengo ningún fragmento, ningún grupo oxidrilo libre para que se me pueda venir a pegar acá, o sea, no tengo un oxidrilo libre para que se pueda pegar la ADN polimerasa, ¿sí? Entonces, para formar un pequeño fragmento que tenga un extremo libre de un oxidrilo, vendría a ser, se va a añadir a este punto lo que se denomina un cebador,
El cebador es un conjunto de pares de bases de una ARN, ¿sí? De un ARN, que con eso se va a conseguir que tenga al final del cebador un oxidrilo libre para que la ADN polimerasa pueda empezar a copiar. ¿Sí? Uy, Sí, ahí está. me está acabando el tiempo, qué bárbaro. Bueno, ¿qué otra cuestión es importante acá? Acá tenemos, o sea, en el punto, en el punto donde se va a iniciar, se denomina el origen de la replicación, en la horquilla de replicación, pero vamos a tener, alguien va a tener que abrir, es como un cierre, ¿sí? Algo, como la trabita del cierre, va a tener que ir abriendo las hebras de ADN. Eso es una enzima que se llama helicasa, ¿sí? Lo tenemos acá, helicasa, ¿sí? La helicasa va a ser una enzima que va a ir abriendo el ADN. Y para evitar que esto se cierre, para evitar que esto, o sea, una vez que pasa la helicasa que se cierre, va a haber unas proteínas que se llaman proteínas de unión a cadena simple, ¿sí? Estas proteínas van a impedir que una vez que pase la helicasa se cierre, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener la ADN polimerasa, vamos a tener el cebador, vamos a tener la helicasa y vamos a tener las proteínas de unión simple, ¿sí? Todas esas enzimas y proteínas van a participar de esta replicación del ADN, ¿sí? Y el otro problema que se va a presentar, a medida que la helicasa va avanzando, va generando torsión acá, en esta zona del ADN que se va a ir, abriendo, o sea, esta parte es la que se abre, y esta parte se va a empezar a torsionar, va a generar mucha torsión. Entonces, en ese punto actúan otras enzimas que se llaman topoisomerasas. Las topoisomerasas cortan y unen los fragmentos de ADN una vez que se van detectando que se está generando esa torsión, ¿sí? Y después interviene otra enzima que son las ligasas que van a volver a cerrar esa estructura, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Son enzimas que para evitar que esto se tensione, van a liberar la tensión, cortan, ¿sí? El ADN de manera de que libera la tensión en el ADN, ¿sí? Todas estas enzimas entonces, o sea, las que dije recién, más la topoisomerasa y las ligasas, son las que intervienen en la replicación del ADN, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que es la horquilla. Y el otro problema que vamos a tener es que la replicación del ADN se dice que es semiconservativa y semidiscontinua. Porque sucede que, como le dije recién, la ADN polimerasa va a sintetizar el ADN en esta dirección. Entonces, a medida que la ADN polimerasa avanza en este sentido, ¿sí? De este lado, ¿sí? De este lado de la cadena, se va a ir formando un nuevo ADN con doble hélice, ¿sí? Por eso es semiconservativa, una de las hebras es de la célula original, ¿sí? Mientras que la otra, o sea, va a ser molde para una nueva hebra que se va a ir formando, ¿sí? De manera que es semiconservativa por eso, porque una de las cadenas se conserva en el ADN de la célula original y en la otra cadena se va a ir a formar lo que es la célula hija, ¿sí? Bueno, eso es porque es semiconservativa. ¿Y por qué es semidiscontinua? Se debe a que la ADN polimerasa copia en este sentido, ¿sí? Pero ¿cómo hace la ADN polimerasa para poder sintetizar la otra cadena? No puede ir la ADN en este sentido, ¿sí? O sea, la ADN polimerasa tiene que ir desde el extremo 3' hacia el 5'. Entonces, ¿cómo hace para ir generando estos fragmentos, ¿sí? Bueno, lo que se propuso es un japonés de apellido Okazaki, que propuso
que la síntesis de la cadena, se llama hélice adelantada, ¿sí? La copia adelantada, y esta se llama copia retrasada, ¿sí? Porque lo que va a hacer la ADN polimerasa va a ir copiando en pequeños fragmentos, ¿sí? Lo podemos ver en esta otra diapositiva. Va a ir copiando pequeños fragmentos, va a ir haciendo un bucle y va a volver a copiar, va a hacer otro bucle y va a volver a copiar, así como lo vemos acá, un bucle. Y luego una enzima que se llama ligasa los va a ir uniendo estos pequeños fragmentos a medida que va avanzando. Entonces esta síntesis es más lenta que la síntesis de la hebra adelantada, ¿sí? Y esto lo va a hacer a través de esto. Se postuló que se sucedía a través de estos fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la replicación es semidiscontinua, ¿sí? Bueno, otra cuestión es que nosotros, todos los seres humanos y todos los organismos eucariotes y también los procariotes, esto en particular es para los procariotes, tenemos, o tienen ellos, los procariotes, tres maneras, actúan tres tipos de ADN polimerasas, que van a realizar correcciones a medida que el ADN se va formando, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos, a medida que el ADN se va haciendo la copia, a medida que va avanzando la copia, tenemos, por ejemplo, que a la guanina le correspondería la citosina y está viniendo en la copia del ADN una timina, ¿sí? La ADN polimerasa 1 se da cuenta, o sea, es la acción de policía que tienen, ¿sí? Van verificando que la copia del ADN sea correcta. Sí, el par de base que le tendría que corresponder a la guanina es la citosina, y viene una timina, entonces la ADN polimerasa se da cuenta de que está mal copiado y corta, ¿sí? Corta ese fragmento de ADN, ¿sí? Entonces tiene acción 3', 5' exonucleasa, ¿sí? Por el contrario, si pasó la síntesis, ¿sí? Si ya está formada la hebra y sucedió que viene otra polimerasa que se da cuenta de que esto está mal copiado, corta ese fragmento y reemplaza por un ADN, por un fragmento de una base, un nucleótido correcto, ¿sí? Eso es lo que hace la polimerasa 2, ¿sí? Y después tenemos la verdadera ADN replicasa, ¿sí? Que se denomina ADN polimerasa 3, ¿sí? O sea, tiene la replicación en los procariotes tiene la posibilidad de corrección del ADN en caso de que haya una mala copia, ¿sí? Esto mismo es lo que anteriormente, hace varios años atrás, se decía que los virus no tenían esa posibilidad de corrección. Entonces los virus, con el tiempo, mutaban, ¿sí? Ya vamos a ver la clase que viene qué es lo que es una mutación, pero los virus mutaban y en esa mutación perdían su actividad, ¿sí? Entonces con el tiempo esos virus, por eso es que dejan de tener actividad, porque pierden la capacidad de síntesis de distintas proteínas que para él es útil, ¿sí? Bueno, aparentemente lo que se le dice al nuevo coronavirus, que es un virus grande, que tiene ciertas características parecidas a los procariotes y tiene cierta actividad correctora del ADN como tienen los procariotes, ¿sí? Por eso es un virus que está permaneciendo tanto tiempo y que aparentemente no está mutando. O sea, lo que se espera del coronavirus es que mute y que pierda virulencia, ¿sí? Pero bueno, lo que se sabe del virus es que es un virus grande y que tiene ciertas acciones similares a estas
esta metodología de corrección, ¿sí? Bueno, si se corta, hacemos los 15 minutos y luego termino con lo que falta, ¿sí? Todavía no se cortó, ¿no? No, pero queda menos de un minuto. No, No, profe. Bueno, sigo un poquito. Esto no es más que una